tal? Buenas tardes. Hoy vamos a iniciar la clase con la parte que nos compete tratar hoy día, que sobre todo vamos a tocar lo que son descripciones de las memorias, ¿no? Cuál es el correcto funcionamiento y la correcta redacción de una memoria, ya sea de cálculo y descriptiva. Vamos a ver lo que necesita el reglamento también en esa parte. Y aparte también vamos a tocar lo que son sistemas especiales de instalaciones, ¿no? En el cual tocaremos algunos criterios de lo que tenga que ver con agua contra incendio, eh, sistema de retorno de agua caliente, sistema de tratamiento de desagüe, ¿no? Y sistema de calentamiento solar también, ¿no? Que son los temas eh, que nos competen para el día de hoy, ¿no? Muy bien, ¿qué nos dice el reglamento con respecto a la elaboración de un proyecto, ¿no? De instalaciones sanitarias? La instalación sanitaria comprende las instalaciones sanitarias de agua, agua contra incendio, aguas residuales y ventilación. En pocas palabras, el ingeniero sanitario como tal tiene la responsabilidad, ya sea en proyecto o en obra, por parte de, y dentro de su alcance se encuentra todo lo que tenga que ver con instalaciones de agua, ¿no? Agua contra incendio, ¿no? Porque es el que firma, la única firma que es aceptada en lo que son proyectos de agua contra incendio, son para la firma del ingeniero sanitario, ¿no? Para aguas residuales igual. Aguas residuales también abarca también lo que es la parte de tratamiento de desagüe. Muchos me han consultado también, profe, una planta de tratamiento de desagüe, una planta de tratamiento de agua, ¿qué es la responsabilidad de quién? Algunos me han dicho, no, es que es el ingeniero químico, me dicen, pero perdón, el ingeniero químico no firma. Entonces, hasta donde hemos entendido, hasta donde el alcance se tiene conocimiento y según reglamento, el ingeniero sanitario es el responsable de ello también, ¿no? Aparte del sistema también de ventilación y desagüe, probablemente de las edificaciones en general, ¿no? Que es nuestro tema que estamos tocando en este curso, ¿no? Todo, en pocas palabras, yo diría y yo resumiría que todo lo que tenga que ver con agua y desagüe es la parte que le compete pues al ingeniero sanitario, ¿no? El reglamento nos dice lo siguiente: el diseño de las instalaciones sanitarias debe ser elaborado y autorizado por un ingeniero sanitario colegiado, ¿no? Claro, como les comentaba, ¿no? Como les comentaba, es el responsable de todo lo que tenga que ver con las instalaciones sanitarias, ¿no? Ya sea en, en campo o en proyecto, ¿no? El diseño de las instalaciones sanitarias debe ser elaborado en coordinación con el proyectista de arquitectura para que se considere oportunamente las condiciones más adecuadas de ubicación de los servicios sanitarios, ductos y todos aquellos elementos que determinen el recorrido de las tuberías, así como dimensionamiento y ubicación del tanque de almacenamiento de agua, entre otros, y con el responsable de diseño de estructuras, ¿no? De tal manera que no comprometa sus elementos estructurales en su montaje y durante su vida útil, ¿no? Y con el responsable de las instalaciones electromecánicas para evitar la interferencia, ¿no? Porque es importante, ¿no? O sea, ya sea, se tiene que elaborar el proyecto considerando eh, oportunamente las condiciones adecuadas para los servicios sanitarios, ¿no? En pocas palabras, es necesario que a nivel de proyecto se coordine mucho con lo que tenga que ver con arquitectura para la ubicación exacta de los, ya sea del tanque elevado, ¿no? Del tanque cisterna, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con el cuarto de bombas, todo ello, ¿no? Y también importante con con el ingeniero estructural, ¿no? Para poder, ¿no? Darnos la validez de de nuestra propuesta, ¿no? En cuanto a la parte estructural, me refiero al ancho de los muros, ¿no? Tenga que ver con la ubicación, inclusive de algunos
en los sistemas, ¿no? Coordinación en la parte de cimentación, ¿no? Porque también el estructural, a veces, él es el que decide qué tipo de cimentación va a tener, ya sea plateas, ¿no? Puede decir que según su diseño, quizás zapatas, ¿no? Cimientos corridos, ¿no? O es ya la parte del estructural y tenemos que compatibilizar porque nosotros no podemos estar chocando pues con las estructuras, ¿no? Como vimos en la primera clase, ¿no? Es importante la coordinación para evitar que nuestras instalaciones perjudiquen la parte estructural, ¿no? De los elementos estructurales propiamente dicho, ¿no? Ya sea columnas, vigas, ¿no? Placas, todo ello, ¿no? Y, y también con el responsable de instalaciones electromecánicas. ¿A qué se refiere? Pocas palabras comunican ahí que la coordinación tiene que ser también tiene que verse en especialidades, ¿no? Con el eléctrico, ¿no? Y con el mecánico, ¿no? En la actualidad, pues hay ya carreras en el cual ya hay un ingeniero denominado electromecánico que ve para la parte eh, tanto eléctrica como mecánica, ¿no? Pero hay situaciones en las cuales se tienen pues dos especialidades distintas, ¿no? Un ingeniero eléctrico y un ingeniero mecánico, ¿no? Ya depende ya del tipo de proyecto, ¿no? Y el alcance que se tenga en tal sentido. Definitivamente eléctricas y mecánicas es importante coordinar por el hecho de que son especialidades que están ligadas en cierto aspecto y en lo que son edificios, edificaciones, a veces tenemos que compatibilizar los espacios que cada uno debe tener para poder llevar sus montantes, ¿no? Por ejemplo, las montantes eléctricas, las montantes sanitarias, y lo que tenga que ver con las montantes mecánicas, ¿no? Y en algunos casos también, ¿por qué no compartir si tenemos poco espacio, ¿no? Compartir montantes, compartir ductos, ¿no? En pocas palabras. Esas coordinaciones se tienen que hacer a nivel de proyecto para que en obra no haya pues interferencia, no hay interferencia, uno choque pues con el ducto de eléctricas, choque con el ducto de mecánicas, el ducto de mecánicas choque con el ducto de sanitarias, ¿no? ¿Y cuáles son los documentos que debe tener el proyecto de instalaciones sanitarias, ¿no? El reglamento nos dice lo siguiente, o sea, para una edificación debería llevar la firma del ingeniero sanitario colegiado, ya, ese es como el punto a tocar. La documentación del proyecto que deberá presentar para su aprobación constará de memoria descriptiva, en el cual ubicará la ubicación, solución adoptada para la fuente de abastecimiento de agua y evacuación de desagüe y descripción de cada uno de los sistemas. Y segundo son los planos, ¿no? Los planos del sistema de abastecimiento de agua potable, a qué se refiere instalaciones interiores, exteriores, si fuese el caso, ¿no? Detalles a escalas convenientes, escalas isométricas cuando sea necesario. Ojo que hay que tener también en cuenta las escalas, ¿no? El reglamento te indica lo siguiente, ¿no? Que la escala a presentar a los documentos en planta son unos 50, ¿no? Y para lo que es eh, eh, detalles, se puede presentar en 1.20, 1.25, ¿no? Eso es lo, ese es según el reglamento, es lo que indica. Y mucho más cuando son proyectos, por ejemplo, en el caso de proyectos para el Estado, ¿no? En el cual ya eso sí es observable. O sea, lo que son proyectistas aquí se van a dar cuenta que las escalas son muy importantes porque eso están observados. No sé si son observaciones de forma, no más que de fondo, pero es definitivamente que te van a observar esa parte, ¿no? También en los planos debe incluirse lo que son los sistemas de desagües, ¿no? Como ya hemos tratado también, instalaciones interiores, también las instalaciones exteriores y detalles de escalas, ¿no? Además de los esquemas isométricos cuando sea necesario. ¿Cuándo es necesario que isométrico? Cuando es necesario fundamentar lo que es el cálculo hidráulico, ¿no? O el cálculo de desagüe también, ¿no? Esto en la actualidad, según reglamentos, nos pide esquemas isométricos. En la actualidad a veces también se puede reemplazar por lo que son esquemas de montante, que no necesariamente tengan que ser isométricos, pero lo que sí tiene que incluirse que tiene que detallarse ahí la forma de cálculo que se ha hecho, ¿no?
tiene que tener sentido, ¿no? Tiene que entenderse. Eso es lo más importante de esos esquemas. Este esquema tiene que reflejar a escalas mayores, tiene que reflejar todo lo que todo lo que se propone en el proyecto, ¿no? Lo recomendable es hacer isométrico, ¿no? Como acá se les ha enseñado a hacer los isométricos, se les ha dado un ejemplo, porque es el esquema que más sencillo es explicar con respecto a lo que tiene que ver con cálculo, ¿no? Y definitivamente en lo que es la parte de cálculo, ya sea en agua y también hay desagüe, pero sobre todo en agua, que es el cálculo por nodos, ¿no? Como hemos visto. El cálculo por nodos es muy importante, ya que es el cálculo que es aceptado universalmente, ¿no? El cálculo por nodos es el cálculo que hemos visto calculando la máxima demanda, hemos visto calculando lo que es eh, los caudales por tramos, ¿no? Y por ende también la pérdida de carga por tramos y también lo que es la altura dinámica en su totalidad, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ello para poder eh, identificar qué tipo de esquemas isométricos se presentan. Sistema de agua contra incendio, riego, evacuación pluvial, cuando las condiciones así lo exigen, ¿no? Eso también es una consulta, o sea, hay sistemas de riego tecnificados, ¿no? De riego, ya sea por riego por aspersión, riego por goteo, riego microaspersión, etcétera, ¿no? El cual algunos clientes solicitan. También es necesario realizar lo que es un sistema de riego. La consulta debe ser, ¿qué responsable se responsabiliza por riego? Normativamente es igual, el ingeniero sanitario tiene que ver por riego, o sea, por eso le comento todo lo que tenga que ver con agua, todo lo que tenga que ver con desagüe, todo lo que son instalaciones hidráulicas, ¿no? Es responsable es el ingeniero sanitario, ¿no? A veces en obra, a veces nosotros decimos, pues en obra, no hay un ingeniero sanitario, pues, ¿no? Hay un ingeniero de instalaciones, ¿no? Muy típico, ¿no? Que se encarga de eléctricas, parte también mecánica y también parte de lo que es sanitarias. Eso se hace por un tema económico, ¿no? Porque más caro le cuesta, pues, tener un ingeniero por especialidad. Eso sobre todo se ve en parte económica, la parte económica del contratista. Entonces, eh, viendo de términos económicos, bueno, le prefiere tener un ingeniero de especialidades, pero lo que a veces nosotros no nos damos cuenta es cuando entregan el dossier, las empresas tienen que tener firma sanitaria, tienen que tener firma mecánica, tienen que tener firma eléctrica. Entonces, contratan al ingeniero sanitario para que firme simplemente la obra de conformidad, la entrega. Entonces, esas son cosas que a veces no se da cuenta, pero, pero en sí está incluido también la parte de las especialidades, ¿no? Ya sea eléctricas, mecánicas, están incluidas, la firma es importante, ¿no? Es importante en ese aspecto. Quizás no lo ves en obra, pero definitivamente siempre vas a entregar con firma sanitaria, firma eléctrica o de diferentes especialidades, ¿no? Y mucho más que cuando son proyectos para el Estado, que es mucho más exigente, ¿no? Ahí sí es mucho más exigente esa parte, ¿no? Entonces, por más que tengas un ingeniero de instalaciones que ve todas las instalaciones en obra, pero cuando entregas la obra, cuando entregas el dossier, cuando entregas toda la documentación, vas a darte cuenta que ahí va a haber firma sanitaria. Van a contratar a un sanitario para que firme. Esa es la jugada que hacen en la parte privada, ¿no? Por un tema económico, porque sale mucho más caro, pues tener uno por especialidad. Entonces, ese es cómo se maneja, ¿no? Se está manejando. En teoría, es, no es lo más recomendable, pero bueno, así se está manejando nosotros como especialistas en la parte, sobre todo que vamos a ver en la parte ya de ejecución, ¿no? De los sistemas, ¿no? Que ya hemos descrito, agua, desagüe, también en lo que es proyectos, ¿no? Es importante tener los criterios, ¿no? Los criterios que nos permitan poder realizar un excelente proyecto y que ese proyecto se entienda pues en obra, ¿no? Y que se pueda ser ejecutado sin ningún inconveniente, ¿no? Y por ende eso produciría las mínimas consultas de obra a lo que son proyectistas, en pocas palabras, denominadas RFI, ¿no? Pidiendo solicitud de cambio, ¿no? Algunos solicitud de información. Entonces,
Esas cosas a nivel de proyecto se tienen que zanjar, ¿no? Para evitar esos tipos de, de demoras en obra, ¿no? Agua contra incendio de la misma manera, ¿no? Agua contra incendio también forma parte del alcance sanitario, ¿no? NFPA también lo indica así, es el responsable. Entonces, ese es parte también del entregable sanitario, ¿no? Pluvial también de la misma manera, ¿no? Pluvial a veces no lo consideramos como parte, pero y está incluido en desagües, sí, en la zona costa sí hay un reglamento para pluvial, cual ya cuando son zonas lluviosas, y usted preguntará, pero profe, ¿quién determina que son zonas lluviosas? Entonces, eso lo determina CENAMI. Entonces, CENAMI que es el que tiene los datos históricos y ahí nosotros podemos darnos cuenta cuál es la precipitación pluvial más grande que se ha tenido que en 10 años, 20 años, 50 años, dependiendo del periodo de retorno que se quiera proyectar. Entonces, bajo eso donde ya eh, uno, digamos, ya forma parte del alcance sanitario, la evacuación pluvial, ya como un sistema aparte, ¿no? En caso de la zona costas del reglamento, si no te exige que sea un sistema aparte, por eso a veces es válido descargarlo pues a la parte de las montantes de desagüe, ¿no? Entonces ahí no hay ningún inconveniente con respecto a ello, ¿no? Antes de ingresar un poco el detalle de lo que son la correcta forma de dar una memoria descriptiva, por ejemplo, a ver, por ejemplo aquí, creo que debe contener pues una memoria descriptiva. Por ejemplo, esta es una memoria descriptiva del proyecto que se realizó el que se realizó y bueno, ese es un proyecto que se realizó, el cual ustedes tienen como ejemplo ahí que se le envió al Drive, ¿no? Es un edificio multifamiliar solicitado por bueno, tiene que tener pues el nombre del proyecto, el propietario, ¿no? La ubicación, ¿no? Dónde se encuentra y también la fecha, ¿no? Como portada que tiene que tener. ¿Qué forma, qué forma parte del alcance de este tipo de memorias? Las generalidades, ¿no? Es importante generalizar aquí la parte de la memoria, donde describes aquí qué es lo que está comprendiendo esta memoria, el alcance que debe tener, ¿no? Ubicación, importante que tengas la ubicación también, ¿no? Y el área del cual va a comprender este proyecto, ¿no? También la descripción del proyecto. La descripción del proyecto tienes que escribir qué tiene que tener, o sea, de qué está conformado, ¿no? Si hay sótanos, para qué son los sótanos, ¿no? Si hay pisos, para qué son, se van a ubicar qué, viviendas, departamentos, locales comerciales, ahí tienes que detallar todo, ¿no? Ya el formato tú lo puedes tener, es decir, lo puedes poner en cuadro, lo puedes poner descrito, eso ya conforma parte del tipo de diseño que tú quieras tener, ¿no? Pero tiene que estar expresado, tiene que detallar toda la descripción del proyecto piso por piso, ¿no? Si son típicos, bueno, escribes ahí todos los pisos que están, todos los pisos, qué es lo que se ubicaron, ¿no? Por ejemplo, acá como 16 pisos eran típicos, acá se ubicarán pues lo que son departamentos en todos los 16. Tú puedes detallar un poco más, sí, es válido detallar un poco más, ya tienes que, depende de ti. Las normas importantes, importante indicar las normas al cual estamos aplicando, ¿no? En este caso, estamos aplicando el reglamento de certificaciones, norma IS 010, de instalaciones sanitarias, donde nos indican pues, los parámetros hidráulicos sanitarios para el dimensionamiento de componentes, ¿no? Así como las condiciones mínimas para la edificación obedezcan a lo establecido por la norma siguiente. Entonces, tiene que describir ahí todas las normas que se están aplicando, ¿no? En caso del reglamento, en caso de agua contra incendio, también citan lo que es la NFPA, qué tipo de NFPA, ¿no? NFPA 13, ¿no? La 10, ¿no? También la 14, ¿no? La 20, la 25, en el caso de que es mantenimiento, ahí lo tienes que especificar, ¿no? Las conexiones, ¿no? Esto sí es importantísimo, ya sea que lo quieras colocar como
entregable que en la parte de la memoria de cálculo lo quieres colocar dependiendo de la memoria directiva, tiene que estar las conexiones. Las conexiones es el inicio de todo el sistema de instalaciones sanitarias, como iniciamos. ¿Cómo iniciamos nosotros el curso? El curso se inició con la parte del medidor, ¿no? Del medidor, cálculo de la cometida, ¿no? Cálculo de la tubería de ingreso a la cisterna. Todo ello tiene que formar parte, ¿no? Eso es fundamental. Y si tú no colocas eso, te van a observar, ¿no? En un entregable para proyecto tienes que también enviar anexado lo que es la factibilidad probada, ¿no? De tu EPS, ya sea aquí, por ejemplo, acá se da PAL, tienes que enviárselo, o por lo menos el documento indicando que se está tramitando lo que es la factibilidad, ¿no? Entonces, tener cuenta de ello y hacer caso pues a lo que nos indica puede ser la factibilidad para lo que son conexiones, ¿no? Si te dicen, tú pides 5 conexiones, por ejemplo, y te dan 3, bueno, te dieron 3, y en base a ello tienes que realizar tu diseño, ¿no? Para que puedas cumplir, ¿no? Y si no, bueno, vas a tener que pedir una reconsideración, ¿no? A la EPS para que te pueda dar, justificando ahí, también con cálculo, justificar de manera cálculo, justificar por qué no procede lo que la EPS te ha entregado, ¿no? Y solicitar lo que tú necesites para el proyecto, porque de todas maneras tú tienes que solicitar lo que así es imprescindible realizar el proyecto, porque como tú sabes, en base a eso inicia todo, ¿no? Inicia todo lo que es para una edificación, ¿no? Inicia todo lo que son instalaciones sanitarias, ¿no? Desde la conexión de agua potable, ¿no? Que, y para desagüe, la conexión de desagüe, ¿no? Detallamos en el orden siguiente: agua fría primero, agua caliente segundo, tercero desagüe, ventilación, ¿no? Y de ahí sistemas especiales, ¿no? Ya sea agua contra incendios, sistema de agua retorto, ¿no? Y ahí vienen todos los sistemas. Ese es el orden que se debe seguir en una descripción de memoria descriptiva, ¿no? En el cual se tenga, pues, proyectado el proyecto que, bueno, que, valga la redundancia, se quiera justificar, ¿no? ¿Qué tiene que tener en agua fría? El orden es la cisterna, ¿no? La cisterna, el tanque elevado, los almacenamientos en general, ¿no? La breve descripción o la descripción lo más detallada posible, en el cual se pueda pues evidenciar lo que quieras proyectar del almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, como te digo, hay que seguir ese orden, el orden es importante porque no puedes empezar primero, por ejemplo, yo tengo un edificio, no puedo empezar primero pues calculando, indicando el pozo sumidero, ¿no? Indicando lo que son pues la red de agua contra incendio, no puedo iniciar así, tengo que seguir un orden y ese orden está establecido, ¿no? Cómo inicia desde la conexión, después viene de lo que son almacenamiento de agua, ¿no? Hay que proseguir con ese orden, ¿no? Como le comentaba, acá está relacionado a la reserva, ¿no? La descripción, en este caso de una cisterna, ¿no? Que tiene que estar descrito pues adecuadamente, indicando tus volúmenes, no el volumen proyectado, no el volumen calculado, no de acuerdo, sino el volumen real que va a tener la cisterna, ¿no? ¿No? Ya definitivamente como hemos calculado, nosotros hemos visto pues durante el curso que primero calculamos lo que es el volumen por medio del reglamento, ¿no? De ahí lo que es el volumen proyectado, ¿no? Y que ese era nuestro volumen útil, ¿no? Y de ahí había otro volumen, pues cuando vimos puerto de bomba, que había un remanente, 5 centímetros como mínimo, según el reglamento, ¿no? Encima de la canastilla, bueno, ese vendría a ser un volumen ya total, pero el volumen útil, ¿no? O volumen real es el que va a indicarse aquí, ¿no? El volumen el cual tú vas a utilizar, tú vas a utilizar, ¿no? Tú vas a utilizar. Ya el volumen total, ¿no? El que tiene el reglamento, en la cajuela, eso no se calcula, pero de todas maneras se tiene en cuenta en el momento del diseño de la cisterna, ¿no? De la cisterna. Siguiendo con el análisis, sigue lo que es la red de agua fría.
Costará, ahí tienes que escribir pues cuántos alimentadores tienes, ¿no? Qué características tiene, cuántas unidades de Hunter es lo que tiene el alimentador, cuántas tiene el alimentador, ya sea el 1, el 2, el que tú elijas, a qué pisos abarca, cuál es su alcance de ese alimentador, cuántas unidades de Hunter también, nuevamente, el caudal es el que nos va a dar eso, no va a dar las unidades de Hunter, nos van a dar el caudal, ¿no? Y la cantidad también de aparatos, si es que fuera necesario, ¿no? En este proyecto no fue necesario, porque era típico. En algunos casos va a ser también importante colocar lo que son el número de aparatos, ¿no? Indicar ahí, detallar todo lo que tenga que ver con ello. Si existe el sistema de bombeo, como en este caso, también se escribe el bombeo, ¿no? Si existe reductor de presión, también se escribe todos los componentes que tiene, se indican aquí. Por ejemplo, este proyecto tuvo reductor de presión, se indica aquí la presión de ingreso y la presión de salida, ¿no? Aquí tiene que estar la reductora. Equipo de bombeo, detallar qué equipo de bombeo te salió, también igual para lo que es el tanque pulmón, si que hubiera, el caso también se coloca. Agua caliente, si hay agua caliente, también detallar con qué reglamento has hecho, bajo qué consideraciones, ¿no? Y cuál es lo que te ha salido, ¿no? ¿Qué es lo que te ha salido? Me ha salido un calentador de 5.5 litros entre minuto, bueno, ¿no? Ya tú tienes que detallar por qué. Aquí también hay que recalcar que hay dos formas de presentar un proyecto en cuanto a instalaciones sanitarias, en cuanto a documentación, ¿no? En algunos casos se puede presentar una sola memoria, ¿no? Como indica el reglamento que te dice solo la memoria escritiva, ¿no? La memoria escritiva, puedes presentar lo que es memoria escritiva sola, pero en esa tienes que incluir todos los cálculos, tienes que incluir todo lo que tenga que ver con la descripción del proyecto. Ahí tienes que añadir digamos, todos los cálculos, nuevamente dicho, ¿no? Y todas esas consideraciones, ¿no? O sea, es una memoria ejecutiva, pero una memoria ejecutiva que abarca todo, ¿no? Inclusive las especificaciones técnicas también, las especificaciones técnicas que a veces llegan a formar parte del entregable, ¿no? Las especificaciones técnicas de los materiales en Gover, ¿no? Todo ello, clase de tubería, tipo de tubería, todo tiene que estar especificado en uno solo, ¿no? Esa es una forma. Hay otra manera de presentarlo por separado, ¿no? En el cual, por ejemplo, este estoy presentando por separado, que es memoria descriptiva sola, ¿no? Donde solo detallo todo lo que hemos obtenido, ¿no? Todo lo que se está considerando. Y de la misma manera, por breves momentos se le va a presentar que es una memoria de cálculo, ¿no? Donde sí se puede, como se dice, ya por un tema de no saturar tanto, de tener una manera más detallada, se puede presentar en tres formas, ¿no? Ya sea una memoria escritiva sola, más una de cálculo, y también una de especificaciones técnicas, ¿no? Todo forma parte del entregable de documentación, y queda a tu criterio cuál de las dos opciones es elegir, ¿no? Desagüe de la misma manera como te comentaba, igual tienes que incluir las unidades de descarga, ya sea descriptiva. Algunos proyectistas hacen su cuadro, hacen un poco más detallado, es válido también, ¿no? Ya depende de tu criterio. Lo importante es que debe tener todo lo que estás aplicando en tu diseño, ¿no? Igual aquí, todo lo que tú estás considerando, esta es la cámara de bombeo que yo estoy considerando, tengo estas dimensiones y de lo que me ha salido, ¿no? Igual para el sistema de ventilación, cuáles son los reglamentos que tiene que tener, ¿no? Y aparatos sanitarios que considerar. Ahora va a pasar para hoy día a la calle. Para hoy día a las 5 de la tarde, entonces a las 5 en punto todos los prejuveniles. En el caso fuese que nosotros utilicemos una memoria de cálculo, la memoria de cálculo es un poco más directa, ¿no? Porque como su propio nombre lo dice, es una memoria de cálculo, ¿no? Igual tiene que tener también, si vas a añadir esa memoria de cálculo, no quieres aplicarla de manera detallada, ¿no? En tres entregables, tienes que incluir lo que es también la ubicación, ¿no? El propietario, ¿no? La fecha, ¿no? Igual, la parte de generalidades se mantiene, ubicación, descripción, ¿no? Criterios, ¿no? Algunos criterios quizás adicionales, un poco más, y pues ingresa también lo que ya la parte netamente de cálculo, ¿no?
Ya, ahí simplemente una breve descripción y pasar directo a los cálculos y conclusiones, ¿no? En este cálculo, la demanda me salió así, de esa manera, nos observamos de la siguiente manera, igual, manteniendo el mismo criterio, ¿no? Empezamos con las conexiones y almacenamiento, es lo importante, iniciamos por ahí, ¿no? Se inicia por ahí. Obtenemos acá los volúmenes, todo ello, y la descripción rápida, ¿no? Un poco más directa, ¿no? La descriptiva ahí te detalla un poco más por qué se hizo así, no porque se detalló así. En lo que es memoria y cálculo un poco más directo. Igual medidor, también los cálculos de medidor se mantienen, no todo lo que hemos hecho, ¿no? Cálculo de medidor. El conteo, también conteo de aparatos sanitarios es muy importante para hallar la máxima demanda simultánea, ¿no? Cálculo de máxima demanda simultánea, ¿no? De manera rápida describimos una manera resumida y pasamos directo a los cálculos y conclusiones, ¿no? Cálculos y finalizamos con las conclusiones, rápidamente. Cálculo hidráulico de la misma manera, pasamos inmediatamente, ¿no? Y así mantenemos el orden que es muy importante en estos tipos de proyectos, ¿no? El orden es importantísimo, ¿no? Acá también nuevamente lo que es la válvula reductora, ¿no? De acuerdo a los cálculos que hemos obtenido, ¿no? Hay que seguir el orden y la redacción es muy importante, ¿no? Para que nuestro proyecto se entienda adecuadamente. No es recomendable, pues, algunos dicen, ay, manda la memoria así nomás, ¿no? Manda la memoria de 4 hojas, 5 hojas, ¿no? Pon una casa sencillo. Ese es a veces un pensamiento un poco muy pobre, un pensamiento pobre, porque una memoria tiene que reflejar todo lo que tenga que ver con tu proyecto, ¿no? El reglamento, si bien es cierto, él le da como hemos visto, le da un gran alcance para lo que es los planos, pero de todas maneras la memoria es un reflejo porque se está considerado, cuando los planos no están claros, uno va a recurrir a lo que es la memoria, ¿no? Y la memoria tiene que estar clara también para poder entender el proyecto, ¿no? Bajo qué consideraciones se ha podido realizar, ¿no? Acá es un poco ya más técnico, ¿no? Más técnico, eh, datos, cálculos, como hemos realizado, ¿no? También ahí se colocan. Desagüe de la misma manera, ¿no? Un detalle rápido, cantidad de unidades de descarga importante, ¿no? Para lo que es conteo, eh, descripción de qué cantidad de unidades de descarga van por gravedad, cuánta cantidad van por a bombeo, ¿no? También se añade eso, ¿no? En estos tipos de proyectos, ¿no? Incluir algunas normas, si hemos considerado, por ejemplo, acá en FPA de 2019, hemos considerado para tener, no sé, un caudal que lo hemos obtenido, ¿no? Ese para proyecto específico. Y aquí todo los cálculos que ya hemos visto, ¿no? Los cálculos hemos visto justificando cada uno, ¿no? Ya el desagüe y bueno, ahí queda. Si no hay más cálculo que fundamental y bueno, ahí queda. Y bueno, ese vendría a estar hasta ahí de lo que son nuestros alcances en lo que es documentación y la correcta entrega del proyecto. ¿Alguna duda hasta ahí? Ya saben que pueden activar sus micrófonos, ¿no? Para poder realizar sus consultas, ¿no? Pueden escribir también por el chat si tienen alguna duda con respecto al tema que estamos tocando, ¿no? Y añadir después que ahora aprovechando el momento para indicarles que nosotros tenemos que entregar un proyecto, ¿no? Como nos indica la currícula, ¿no? Como nos indica el temario, un proyecto que ya les había comentado, ¿no? Que al final le voy a explicar un poco más, ¿no? De qué va a tratar, ¿no? Le dije, inclusive ya les he venido indicando también durante el transcurso de las clases. Como ustedes saben, ya tenemos la capacidad suficiente para poder realizar lo que son trazos, ¿no? Trazos de agua, trazos de desagüe, y el plano también ya se les ha indicado, se les ha casqueado, ¿no? De manera casco, también la arquitectura completa de un edificio de 4 pisos típico, ¿no? Que se les ha incluido pues en ese entregable, que ya está en el drive, y que va a consistir pues, le voy adelantando un poco,
poder realizar lo que son los trazos del primer piso, ¿no? Y eso va a tener nota, ¿no? A los que quieran obtener su certificado con una nota alta, pues, estaba ya hablando 18, 19, 20, eso definitivamente te va a ayudar a ti a poder a posicionarte mejor, ¿no? Y tener mayores oportunidades en el momento de poder conseguir una oferta laboral, ¿no? Eso es muy importante, la nota es muy importante en lo que es tema de capacitaciones y yo les recomiendo que realicen lo que es el proyecto. Van a poder tener 2 semanas después del término del curso para poder realizarlo y yo les recomiendo mucho que, que lo hagan, ¿no? En caso, por ejemplo, le comento una experiencia en el primer grupo que tuvimos, los chicos han respondido muy bien, han hecho sus trazos, han hecho su dimensionamiento con sus diámetros, ¿no? Han calculado los diámetros, ¿no? Y está correcto, ¿no? Está correcto y muchos de ellos tienen notas muy altas y eso definitivamente te ayudará a ti a poder posicionarte mejor, ¿no? Posicionarte mejor y también a que tengas práctica, ¿no? A los que están en obra. Tú sabes que a la persona que está en obra, por más que haga el trabajo que es muy importante de la parte operativa, también es importante que tenga conocimiento de esto, ¿no? Porque se hace más valioso, ¿no? Sin desmerecer a otra persona, claro, ¿no? Sí, porque en obra es importante que una persona sepa calcular el diámetro, ¿no? También es importante, ¿no? Porque va a haber situaciones en las cuales va a haber unos replanteos que se tenga que hacer y bueno, y ahí es donde tienes que elegir. ¿Qué diámetro voy a usar, por ejemplo? ¿No? ¿Qué diámetro voy a usar? Entonces, ¿es media pulgada, 3/4? ¿Cuál es el más adecuado? Entonces, con la fórmula que ya sabemos nosotros calcular lo que es la máxima demanda simultánea, totalmente ya tienes el conocimiento para poder definir qué diámetro es lo que tengas que utilizar. Y no es complicado, es sencillo. Entonces, ya tenemos bastantes armas para poder eh, aplicarlas en el momento que sea necesario, ¿no? Entonces, hay que tener mucho en cuenta ello y es importantísimo eso, ¿no? Entrando en lo que son sistemas especiales, vamos a tocar algunos criterios que son para lo que es sistema de agua contra incendios, ¿no? Que algunos no lo toman, ¿no? El cual tiene que seguir ciertos reglamentos, ¿no? Los reglamentos usualmente usados, ¿no? Son el reglamento IS 010, ¿no? El reglamento A130 y la 10, ¿no? Del reglamento nacional de edificaciones, ojo. Y también lo que es la NFPA 13 para lo que son rociadores, sistemas rociadores, ¿no? Y sistemas combinados con mangueras. La NFPA 20, que son cuartos de bombas, todo lo que tenga que ver con cuarto de bombas, ¿no? Y equipos de bombeo, claro. La NFPA 14 para todo lo que tenga que ver con mangueras, los sistemas con mangueras, hay sistemas en los cuales implique tan solo puras mangueras, entonces ya no es necesario, digamos, calcular algún tipo de caudales porque ese reglamento de mangueras nos beneficia bastante, entonces ahí ya nos dan datos exactos para poder calcularlos, ¿no? Por ejemplo, siempre y cuando primero tener los criterios para elegir cuál es el nivel de riesgo, cuál es el tipo de sistema que tengo que utilizar, ¿no? ¿Cuándo medita usar solo mangueras? ¿Cuándo meditas usar solo rociadores con mangueras o viceversa, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ello para poder elegir el sistema adecuado. Y la NFPA, añadiendo un poco más, la NFPA 10 para lo que son extintores, ¿no? También a veces, por una parte de nuestro alcance, a veces, ¿no? A veces, no digo todo, no siempre. Usualmente los extintores aparecen en los planos de seguridad de arquitectura, pero a veces en obras también nos piden lo que son cálculo también de extintores, también que es muy importante, ¿no? Hay que también tener en cuenta el NFPA 10, ¿no? Para poder recordar tu diseño, ¿no? Ahora, ¿de qué conforma esto? El sistema de agua contra incendio.